Entre las provincias de Vizcaya, Álava y Burgos, a los pies de la Sierra Salvada se encuentra Orduña, un paraíso natural que desde hace 7 años es el escenario del Orduña Ultimate, probablemente el dualdón de montaña más duro del circuito nacional y con seguridad uno de los más verdes. Los alrededores del monte Charlazo constituyen un paraje inmejorable para una prueba de estas características. Hasta allí se desplazaron 113 deportistas dispuestos a superar las adversidades de un recorrido renovado. La salida estaba prevista a las 10:30 de la mañana. Los más madrugadores tuvieron tiempo para hacerse alguna foto antes de la gran batalla. Después de recoger los dorsales y colocarlos en su sitio, los duatletas fueron cumpliendo con el ritual del control de acceso a boxes. En la edición de este año, la zona de transición se trasladó a una campa ubicada detrás de la iglesia de la Antigua. De este modo, se eliminó totalmente el asfalto del circuito. Así, la carrera se adapta aún más a la normativa internacional. Cascos, zapatillas y demás elementos fueron colocados meticulosamente al lado de cada bicicleta. Con la máquina bien situada en los boxes, alguno aprovechó para realizar los últimos ajustes. La exigencia de la prueba es máxima, por lo que todas las piezas deben funcionar a la perfección. Tras 2 ediciones pasadas por agua y con mucho frío, el día acompañó a los duatletas. Antes de comenzar, la temperatura era baja, pero en líneas generales, la climatología respetó la prueba. Poco antes de la hora de salida, el centenar largo de participantes se agolpaba bajo el arco. 74 se habían inscrito en el dualdón, mientras que 39 optaron únicamente por la carrera a pie. El Ultimate de Orduña es una prueba que castiga a los deportistas desde el primer metro. Una rampa de hormigón con un desnivel considerable dio la bienvenida a los valientes de esta edición. Por delante, 8 kilómetros de carrera a pie y un castigo bestial para las piernas. En el horizonte, siempre presente, el monumento del Charlazo, una construcción con hormigón armado y que rinde homenaje a la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de la Antigua. Cinca Ionut, con el dorsal 200, lideró la ascensión al Charlazo desde el inicio. El rumano solo participaba en la carrera pedestre y marcó un ritmo altísimo durante todo el recorrido. Rodrigo Alonso fue el único que se atrevió a seguir su estela. El duatleta del 1 Publicidad Tragaleguas debutaba en Orduña y cuajó una actuación sensacional. Por detrás, un grupo con 5 integrantes, entre los que estaban tanto Juan Carlos Nieva, con el dorsal número 4, como Luis Mari Urizar, con el número 90. Más rezagados venían el resto de competidores. Los primeros 2,5 kilómetros del recorrido son los más exigentes del circuito. La subida tiene repechos muy duros y enseguida se marcan las diferencias. En un terreno tan adverso y con tan pocos metros en las piernas, es complicado encontrar un ritmo cómodo. El sufrimiento se hace patente desde el principio. Los participantes en la carrera compartieron senda con muchos excursionistas, y es que la peculiar orografía de este rincón interior de Vizcaya ofrece un sinfín de posibilidades a los amantes de la naturaleza, entre ellas la ascensión al Charlazo. 2.500 metros después de tomar la salida había que desviarse a mano derecha e iniciar un largo y complicado descenso. Por ese punto, los primeros en pasar fueron Ionut Zinca y Rodrigo Alonso. El rumano y el burgalés tenían cierta ventaja sobre Luis Mari Urizar, que ocupaba la tercera plaza de la carrera. La bajada hacia la choza estaba plagada de complicaciones. El sendero discurre entre grandes árboles, tiene multitud de baches y acumula tanto hojarasca como piedras sueltas. Lejos de relajarse, por tanto, los atletas tuvieron que extremar las precauciones y mirar muy bien dónde ponían los pies. Además, el esfuerzo para sujetar las piernas y evitar caídas también se hacía notar. Solo 20 mujeres participaron en la carrera. La primera en completar la ascensión pedestre fue Alaitz Barrena, a la que vemos afrontar los primeros metros de bajada. Por detrás estaban tanto Ana María Carbajo como Ercuden Almagro. La corredora navarra, con el dorsal número 5, iba remontando posiciones. Lejos de la cabeza nos encontramos con participantes de todo tipo, desde las más habladoras hasta los que no tenían fuerzas ni para respirar, pasando por los siempre preocupados por salir bien en la tele. Todos ellos dotan de colorido a la prueba vizcaína.
Con las vacas más pendientes de las hojas que de la carrera, Ionut Finca pasó el primero por la choza. El rumano pulverizó el récord de la subida a pie que estableció el año pasado. Logró rebajar su propia marca en 15 minutos, un registro asombroso que deja patente el fuerte ritmo marcado. Rodrigo Alonso se mantenía segundo y Luis Mari Urizar tercero. En este punto, Juan Carlos Nieva con el número 4 ya estaba cerca de los puestos de cabeza. Las piernas comenzaban a estar pesadas y todavía quedaba lo peor. Con Ionut Finca fuera de carrera, el primero en entrar en la zona de boxes fue Alonso. El burgalés completó el recorrido a pie en 34 minutos y 35 segundos. Una transición bien ejecutada y el gran esfuerzo realizado le bastaron para afrontar como líder la parte de la bicicleta. Por detrás de él, con más de un minuto de desventaja, Raúl Cámara, con el 83, fue el siguiente en llegar. Muy cerca entró Luis Mari Urizar, que perdió un puesto en la parte final del primer sector. Con estos dos deportistas haciendo la transición, Juan Carlos Nieva entró en boxes. El argentino había empleado casi 2 minutos más que el líder de la prueba. Poco a poco el resto de participantes fueron llegando a la zona de transición. En el rostro de muchos ya asomaba el cansancio. Entre los más rápidos y los más rezagados hubo diferencias de hasta 50 minutos. La primera fémina en completar los 8 kilómetros iniciales fue Alaitz Barrena. La vizcaína hizo un tiempo de 47:55 y logró más de 3 minutos de renta respecto a la segunda. En la transición se olvidó de los guantes y eso le hizo perder unos segundos preciosos en este tipo de carreras. Una vez aparcadas las zapatillas de correr y a lomos de las bicicletas, los participantes tenían que dar 2 vueltas al mismo recorrido, subida inicial incluida. Después de completar el primer sector, subirse a la bici no era una tarea fácil. En las rampas de hormigón pudimos ver sufriendo a Arcuden Almagro. La navarra iniciaría una remontada que le llevó a ganar la carrera. Las piernas no respondían como al principio, por lo que muchos optaron por desarrollos cortos. Hacer pequeñas eses es algo muy habitual entre los más castigados, como también es normal ver a participantes caminando al lado de la bici. Sin embargo, el ritmo de pedaleo de los rezagados no tenía nada que ver con el de los primeros clasificados. Juan Carlos Nieva demostró no tener rival sobre la bicicleta. El argentino salió decidido a cazar a Rodrigo Alonso. Para ello, estableció un ritmo demoledor. No en vano, logró rebajar su marca de la edición anterior en casi 20 minutos. La entrega del duatleta sudamericano dio sus frutos y no tardó en sobrepasar a su oponente. De hecho, en la primera parte del descenso, Nieva ya iba por delante de Alonso. Luis Mari Urizar se mantenía firme en la tercera plaza. La bajada hacia la choza volvió a poner a prueba la habilidad de los participantes. Andar en bicicleta por ese sendero no es para principiantes. Además, el firme parecía seco y eso aumentó la confianza de los ciclistas. Por eso, las caídas fueron una constante. Rubén Ceballos, con el dorsal 93, vio desde el suelo cómo le adelantaban varios rivales. Tanto él como Akecha Rodríguez terminaron abandonando. Este último fue atendido por la Cruz Roja en plena carrera. Otros, sin embargo, tuvieron más suerte y pese a perder el equilibrio pudieron levantarse y finalizar la prueba. Eso le ocurrió a Alaitz Barrena. La vasca perdió su ventaja en la primera vuelta en bicicleta debido a percances como este. El descenso fue su principal talón de Aquiles. Por su parte, Arcuden Almagro se mostró más segura sobre la bici y pudo alcanzar a Barrena sin mayores dificultades. La tercera en discordia seguía siendo Ana María Carbajo. El avituallamiento estaba situado en la choza y sirvió para que muchos duatletas recuperasen fuerzas. Allí pudieron rehidratarse y solucionar los problemas mecánicos. Hasta la meta restaban 2.600 metros. Tras un pequeño descanso en forma de llano, los intrépidos participantes afrontaban el último tramo del circuito. Un descenso por una pista tan espectacular como peligrosa. Liderando la carrera seguía Juan Carlos Nieva. Rodrigo Alonso fue capaz de mantenerse cerca del argentino. Luis Mari Urizar tampoco aflojaba el ritmo.
Por detrás, Igor Flores, con el dorsal 74, era el cuarto clasificado, pero ya estaba bastante más descolgado. En las segundas vueltas no hubo excesivas sorpresas. Nieva seguía comandando la prueba, aunque ya no iba tan fino. El desgaste realizado para situarse en la cabeza le estaba pasando factura. El argentino sufrió de lo lindo los últimos 8 kilómetros en bici, sobre todo porque Rodrigo Alonso no se rindió en ningún momento. De hecho, en la vuelta definitiva logró recortar la diferencia que le separaba de la primera plaza. Con el paso de los kilómetros, las piedras en el camino se convertían en auténticas pesadillas para los ciclistas. Ninguno pudo disfrutar del espectacular paraje que suponen la Sierra Salvada, y es que Orduña y su entorno son un paraíso para los amantes de la montaña y de las rutas a pie. Contemplar el nacimiento del Nervión o pasear por la Senda Negra son solo algunas de las posibilidades. Bien lo saben todos los excursionistas que se cruzaron con los atletas. La última bajada hacia meta sirvió para clarificar aún más el resultado definitivo. Nieva iba lanzada por su primera victoria en el Ultimate, mientras que Alonso se resistía a entregar las armas. Urizar mantuvo la tercera plaza hasta el final. Entre las chicas, ni Alaitz Barrena ni Ana María Carbajo pudieron dar alcance a Erkuden Almagro. Empujados por las ganas de terminar, los duatletas arriesgaron al máximo en el descenso. Una vez abandonado el sendero del bosque y retomada la pista, pudimos ver cómo trazaban las curvas para coger la máxima velocidad. Tras una remontada impresionante, basada sobre todo en la primera vuelta con la bicicleta, Juan Carlos Nieva consiguió inscribir su nombre en la lista de ganadores del Orduña Ultimate. Empleó 1 hora, 40 minutos y 13 segundos. El argentino recibió las felicitaciones de todos, incluidas las del segundo clasificado. Rodrigo Alonso necesitó 2 minutos y 14 segundos más que el vencedor para completar el recorrido. Más descolgado, con 4 minutos de desventaja, entraba en meta Luis Mari Urizar. El dualeta del Trigoy se llevó el título en la categoría de veteranos. A medida que avanzaba el crono, los participantes fueron completando la prueba. En la zona de meta se mezclaban los que terminaban la carrera con los que aún tenían otra vuelta restante. Javier Ricate, del BH Bike Zona, fue el gran dominador en la categoría sub-23, mientras que Pedro Ibarrola e Iñaki Zendoya ganaron la modalidad por relevos, aunque en el sprint final casi tienen un disgusto. Con todas las categorías resueltas, las cámaras de fotos esperaban a la primera chica en terminar la prueba. Antes de eso, pudieron fotografiar una llegada con la rueda de atrás pinchada. Ya se habían superado ampliamente las 2 horas de competición, cuando Erkuden Almagro alcanzó la meta. La duatleta navarra del Bike Zona Masi hizo un tiempo de 2:29:26, un registro excelente cimentado en su fortaleza sobre la bici. 9 minutos después, llegó Alaitz Barrena, y un cuarto de hora más tarde, Ana María Carbajo completaba el podium femenino. La entrega de premios se realizó en la preciosa Plaza de los Fueros de Orduña. De hecho, el casco histórico de la ciudad fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 97. No en vano se trata del mayor casco medieval de Vizcaya, con características únicas, como los soportales en donde se resguardaron de la lluvia los asistentes a la ceremonia de trofeos. Una vez resueltas el resto de categorías, le tocó el turno a la senior femenina. Ana María Carbajo recogía orgullosa su galardón como tercera. La segunda fue Alaitz Barrena, que se mostró muy satisfecha con su rendimiento en la edición de este año. Subiendo me he sentido muy bien, me ha gustado mucho, el recorrido
Era diferente que otros años y no lo conocía, pero muy bien, muy bien. También se mostraba exultante Erkuden Almagro. La navarra había conseguido su primera victoria en esta carrera tan exigente. Aunque ha sido un poco más suave que otros años, ha seguido siendo dura, porque al final mi cronómetro 2 horas y media hay que hacerlas, ¿eh? Dura la subida corriendo, dura la bajada y las 2 vueltas de bici también, bastante exigente. Tras las chicas, llegó el turno de los hombres. Un sonriente Luis Mari Urizar fue el primero en subir a recoger su trofeo. Detrás de él, Rodrigo Alonso recibía el premio que le acreditaba como segundo clasificado en su primera participación. Es la primera vez que hago este dualdón y tenía muchas ganas de hacerlo porque había oído hablar a diferente gente que lo ha hecho años atrás y bueno, la verdad que no me ha decepcionado en absoluto. Tenía unas expectativas muy altas y la verdad que se han cumplido, ¿no? Es un dualdón muy duro, muy exigente, tanto la carrera a pie como el sector de bicicleta, y no te da tregua, no te da descanso. La verdad que bien preparado se disfruta. Como seguro que disfrutó de su momento Juan Carlos Nieva. El argentino terminó segundo en la edición de 2009 y pudo desquitarse en la carrera de este año. La carrera ha sido dura, muy dura, bastante menos que el año pasado, pero igual, bueno, al ser un poquito más corta y eso, la dureza sigue siendo parecida porque se trata de ir mucho más rápido. La carrera a pie, bueno, intenté correr lo más rápido que podía, pero a partir del segundo o tercer kilómetro ya de subida empecé a sentir los gemelos muy cargados. Y nada, ya decidí soltar un poco, ir un poco más tranquilo, sabiendo que en la bici podía recuperar. Y nada.